7:27, el viernes de la semana pasada, el viernes que acaba de pasar, antes de comenzar el fin de semana, se instaló en la cárcel La Paz de Itagüí esa mesa de diálogo, de acercamiento, de revisión entre el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro y las estructuras delictivas y criminales que hay en el Valle del Aburrá, un asunto que genera mucha esperanza para algunos, pero que para otros pues tiene muchísimas dudas todavía. Este fin de semana le leíamos en Twitter a Jaime Fajardo Landaeta, el analista político, social y del conflicto en Antioquia y en Colombia, un trino que decía: no entiendo, decía Fajardo Landaeta, cuál es el afán de instalar mesa de diálogo entre las bandas criminales del Valle del Aburrá y el gobierno nacional. Dice en ese trino Jaime Fajardo, sin tener todavía todos los elementos de ley para poder avanzar exitosamente en ese proceso. No existe evaluación de procesos anteriores y citaba en ese trino al presidente de la República, @Petro. Gustavo, a las 7:28, saludemos a Fajardo Landaeta, Jaime Fajardo. Bienvenido, Jaime, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos ustedes y a la gente que nos escucha. A propósito del trino, ¿usted siente que es un proceso como apresurado, como anticipado, que previamente debió tener unos pasos adelante antes de instalar una mesa? A ver, la paz total es una propuesta buena, yo la he compartido. La diferencio claramente en el sentido de que hay 3 niveles en la paz total. El nivel político, que es la negociación con la guerrilla. El nivel de sometimiento, que es las negociaciones con las bandas criminales y todos estos grupos que no tienen ese carácter que sí tiene la guerrilla. Y el nivel territorial. O sea, 3 elementos claves que efectivamente se conjugan, pero que hay que saberlos manejar en todo el proceso. Ahora bien, en el proceso de implementar este llamado de paz total, el gobierno ha cometido algunos errores, no es solamente los últimos. Uno de ellos comenzó a finales de diciembre, cuando declaró la tregua bilateral. Inmediatamente el ELN sale diciendo: nosotros no hemos firmado ninguna tregua, estamos dispuestos a hacerlo, pero sentémonos a dialogar eso. Veremos ahora qué sale de estas cuestiones de Cuba. Meses después, como el gobierno sacó unos decretos, obvio, eso, así se maneja esto, donde se decía que efectivamente hay una tregua bilateral y se señalaban los grupos, se exceptúa el ELN, entonces tumbó ese decreto, pero quedaron vigentes los otros. ¿Y qué pasó? Que, por ejemplo, las disidencias de las FARC, en vez de cumplir el acuerdo, lo que hicieron es ir a los municipios armados, seguir extorsionando, seguir haciendo una cantidad de acciones, y la verdad es que no cumplieron la tregua, ni la han cumplido. Entonces, sucedió lo mismo con el Clan del Golfo. El gobierno rompe esa tregua también con el Clan del Golfo, rompe con las disidencias, y algo le ha quedado con la gente pues, que opera en Santa Marta. Pero la verdad es que no existían todas las bases para que efectivamente se cumpliera una tregua bilateral. Por la experiencia que hemos tenido en Colombia desde la época de Belisario Betancur hasta ahora, eso siempre implica protocolos, verificación, monitoreo, territorios bien diseñados, si hay concentración, cómo va a ser eso, cómo va a trabajar ahí las gobernaciones y las alcaldías. Entonces uno queda con unas preocupaciones. Hombre, eso es una propuesta buena, pero mucho cuidado cuando dan los pasos. Ahora, se instala la mesa en el Valle del Aburrá con estas bandas criminales, cosa que me parece muy importante, fenomenal, pero viene un problema. Se nos informan que son de 12.000 a 14.000 hombres. Eso es lo que ha dicho el comisionado. Eso es lo que dicho el comisionado. Imagínese usted, imagínese. Sí. Bueno, dice, muy bueno. Pero mire, que es que eso implica... Cuando yo manejé este problema de fuerza joven con estos muchachos en la alcaldía de Alonso Salazar, nosotros inmediatamente antes de empezar el proceso, estudiamos fue una estrategia de, bueno, llamar con unos 12.000 hombres. Si el objetivo es que la estructura mafiosa se acabe, que esa empresa salga del escenario público, entonces ¿dónde están los planes de educación? ¿Dónde están los planes laborales? ¿Dónde están los planes? Jaime, pero ¿no cree usted que eso que usted cuestiona y pregunta puede ser también producto de la mesa? Es decir, venga, gobierno y líderes y cabecillas de las estructuras, ¿qué vamos a hacer con esos 14.000 jóvenes? ¿Discutirlo en la mesa no es una oportunidad y una posibilidad también? No, claro, y hay que hacerlo, pero es que de eso no se habló nada. El comisionado no dijo nada de eso.
Entonces la preocupación que uno queda es, bueno, listo, que lo hagan y lo discutan en la mesa, que lo configuren. Pero la experiencia que yo tuve con esos 3.000 jóvenes que sacamos es que eso, si, aún con todo lo que diseñamos, generaron problemas de improvisación. Ahora, aquí también hay un problema carcelario. Se va a coger este proceso, ¿cómo es la cosa? Es decir, uno ve que hay cosas importantes que se hacen, pero después como que se dejan, no hay continuidad. Entonces me parece que el llamado que yo quiero hacer es, hombre, comisionado, siéntese a analizar bien esto, recoja las experiencias que hemos tenido, analice cautelosamente estos problemas, porque ya vamos a tener líos con este problema de paz total. Es decir, paz total, hasta ahora no hay resultados concretos. Esa es la realidad. Y todos queremos que efectivamente eso salga adelante. Jaime, usted nos habla o cuestiona mejor cuáles son los elementos de ley que se van a usar y cuál sería la figura, teniendo en cuenta que está ahí el debate del estatus político. ¿Qué figura se podría utilizar teniendo presente que hay cierto temor de hablar de un sometimiento por parte de, o sea, el gobierno nacional no quiere decirlo, es sometimiento, o sea, no se quiere decir? Es que ese es otro problema grande. En este momento no tenemos soporte jurídico al sometimiento. Hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, todos estamos esperando que ojalá salga adelante, lo tiene el senador Ariel Ávila, y me parece a mí que sin salir el proyecto de ley, uno no puede decir, hombre, vamos a trabajar un proceso de sometimiento. Está claro que a las bandas criminales no se le puede dar estatus político, puede decir, incluso por mandato del derecho internacional humanitario. Eso no se puede reconocer. Si el gobierno hace un paso en ese nivel, viene la comunidad internacional, pues se le viene encima. Entonces, pregunto yo, ¿ya se ha aclarado eso con todos los voceros de las bandas, de que hacer un proceso de sometimiento? Por eso es tan importante ir definiendo en eso. Porque entonces implica que todos esos muchachos saben que no todos van a ir a la cárcel, porque la gran mayoría no tiene antecedentes penales. Sobre todo son los jefes, algunos mandos y algunas estructuras que se irán definiendo en la propia mesa. Pero entonces que si hay convencimiento allí de que van a para un proceso de sometimiento. Si está convencido, pues uno tiene que estar convencido de entrada. Eso no es para discutirlo en medio de la negociación. Es solamente sometimiento, no puede haber otra posibilidad. Y lo que pasa es que sí puede haber problema de rebaja de penas, el problema carcelario habrá que mirarlo. Por eso digo, también hay que mirar los planes que van a hacer en esos territorios, cómo va a ingresar o a consolidarse la institucionalidad en esos territorios. Entonces son cosas que no se pueden dejar para lo último. Muy bueno que se discuta ahora en la mesa, pero no se puede discutir negociación política, ni abrir esa posibilidad. Jaime, ¿a qué le atribuye usted la premura del gobierno en iniciar estos diálogos? Pues yo creo que también hay más premuras del comisionado, porque uno se pone a ver quién le dijo al presidente Petro en diciembre que el ELN iba en el paquete de la tregua. Tiene que haber sido el comisionado. Y el comisionado ha tirado algunas cosas que a uno lo dejan preocupado. La verdad que yo quiero hacer esto, pero es con un llamado. Yo voy para Bogotá, voy a tener la posibilidad de hablar con una gente muy cercana a Petro y voy a señalar estos casos. Hombre, pónganle cuidado a eso. Entonces, porque se quedan unas ilusiones, se quedan unas expectativas y esto es muy delicado. A mí me preocupa, por ejemplo, que le digan allá en el Congreso a Ariel Ávila, no, hombre, ese proyecto no lo aprobamos así, o lo aprobamos pero le aumentamos más penas a la gente que va a meter el sometimiento, y la gente creando otra expectativa distinta. Ellos llaman a eso, y que en la mesa se discuta bien todo esto, se señala, y me parece que hubo un entusiasmo interesante para esta negociación, y me parece que de todas maneras todas estas cosas hay que rectificarlas, pero no se puede ir dando bandazos. Esto desacredita una propuesta, esa es la realidad. Doctor Jaime, usted es un hombre como yo ya mayor, usted ha caminado por muchas partes oscuras, usted sabe dónde ponen los perros, usted se las sabe todas. Y cuando una persona como usted habla así, con la sinceridad que está hablando, yo le voy a preguntar una cosa muy sincera. Habló usted del comisionado de paz. En la campaña se dijo que el comisionado se había reunido con unos grupos y se había prometido algo a unas bandas. Entre esas las bandas de Medellín, las bandas de Bogotá, las bandas de Santa Marta. ¿Usted cree que esa premura que hay hoy, sin ley, sin educación, sin qué darles, sin un estatus político o social, sin nada, obedece más como aparte del cumplimiento? Es decir, esa promesa que se hizo, ustedes le van a apoyar a Petro
vamos a ver en esto y vamos negociando. Y las bandas dicen, vea, van 10 meses y nosotros aquí. ¿No será que el comisionado dice, venga, vamos a armar este show para tranquilizarnos? Esa es la pregunta, porque de fondo, usted y yo como abogados sabemos que ahí no hay nada que tenga un soporte técnico ni legal. Hombre, yo conozco muy bien a Gustavo Petro, me tocó todo el proceso del 90, él era pelado, pues muy joven, ahora es presidente de Colombia, pero yo creo claramente en Gustavo Petro, yo sé que él está convencido de este problema de la paz y que para él es la bandera fundamental. Lo que pasa es que en el diseño estratégico ya de todas esas iniciativas hay que saber montar los procesos y hay que saber recoger experiencias, tanto lo positivo como lo negativo. Yo creo que la persona que más conoce, que el presidente que ha llegado allá y que más conoce temas de conflicto es Gustavo Petro. Y no solamente es que le guste la paz, sino que es de su convicción. Y allí surgió él. Y allí surgieron los movimientos que lo han llevado a todos estos procesos. Y yo sé que está convencido, pero creo que sí le ha faltado consultar más, analizar más ciertas cosas. Esto que pasó con el Clan del Golfo, que hay que analizarlo mejor, porque algunas cosas también se manejan apresuradamente. Y también lo de las disidencias de la FARC. Ayer leí, lo subrayé bastante, la entrevista del gobernador de Antioquia en El Tiempo. Y hoy salen varios gobernadores diciendo de que necesitan hablar con la Fiscalía, con la Procuraduría y con el gobierno, y uno de ellos dice, porque no se debe prolongar más la tregua. Oiga, pues, y entonces va uno a analizar todo eso y se da cuenta que el gobierno no está hablando adecuadamente con los entes territoriales, con los gobernadores, y tiene algunas razones Aníbal Gaviria en lo que ella expresa. Entonces yo lo que digo, que ¿por qué todo eso así? ¿Por qué si se vino a Antioquia y se fue allá? ¿Dónde estuvo el delegado de la gobernación? No sé, puede que esté, pero yo no vi a alguien que hablara a nombre de la gobernación. Y en estas cosas hay que marchar muy de la mano, porque esos procesos recaen después de cada negociación, recaen en las regiones, recaen en las alcaldías y recaen en las gobernaciones. Entonces yo digo, todas las cosas hay que mirarlas. Es hora, es el mejor momento para sentarse a discutir todo eso, sentarse con los gobernadores, analizar bien, quitar lo que no esté funcionando y adecuar más los instrumentos que funcionen para que esto salga adelante. Jaime, esto no es de bola de cristal, por supuesto, pero tal cual están hoy sentadas las cosas, el contexto que se tiene, la manera como se ha hecho, lo que se dice y no se dice, porque algunas cosas se dicen, otras se callan, unas más se ocultan. Hoy, como están las cosas, este podría ser un proceso exitoso o un fracaso rotundo. Y me refiero puntualmente al componente de la paz urbana en desarrollo de la paz total. Usted, con los elementos que hoy tiene, ¿ve éxito o ve fracaso? No, yo le deseo todos los éxitos del proceso. Además, son tan representadas las organizaciones que son, es decir, las que realmente funcionan, tienen control, tienen una cantidad de gente a su disposición. Entonces, el problema que yo insisto es que cuando nos metemos ya en el fondo de eso, si estamos armados con todos los elementos para poder darle salida a esto. Mire usted, las economías ilícitas. O sea, si vamos a acabar con eso, porque no es un problema de dialogar, a ver qué resulta, sino vamos a acabar con las estructuras al servicio del narcotráfico y de las bandas criminales. Si vamos a acabar con todo eso, ¿qué vamos a hacer con las economías ilegales? ¿Cómo vamos a hacer posible que eso se transfiera? Aquí he hablado incluso que se va a autorizar hasta el 6% para que se queden en manos de ellos. Eso me parece normal. Pero entonces, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo han estudiado eso? ¿Cómo va a ser posible? Porque eso es mucho dinero. Si tiene recursos del Estado, la comunidad internacional ya se comprometió. O sea, todas estas cosas hay que irlas hilando. Yo vuelvo a insistir, yo estoy planteando esto porque como llevo 32 años acompañando procesos, me preocupan a mí ciertas cosas que ya han sucedido y que por no atenderlas adecuadamente pues fracasan. Jaime, antes de despedirlo, yo creo que es inevitable llevar este escenario. Es que cuando uno piensa todos los retos que tiene hoy el gobierno, la paz urbana en el contexto de la paz total, las reformas, entonces uno todas esas situaciones muy puntuales las tiene que poner hoy también en clave del escándalo de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, los audios de anoche de Benedetti que reveló la revista Semana. ¿Usted cómo ve ese asunto? En este momento toma fuerza, de acuerdo con las reacciones
de muchos personajes en Colombia pedirle la renuncia al presidente de la República. ¿Qué posibilidad de gobierno, capacidad de gobierno hay para Gustavo Petro en medio de semejante escándalo, cuando lo que dice ayer Benedetti deja una cantidad de preguntas frente al relacionamiento, la financiación, quiénes participaron en la campaña, cómo llegó la gente? ¿Usted cómo ve ese tema? No, es un tema delicado, muy delicado, y más con una persona que es como de la entraña pues, de Gustavo Petro. Y sabe que no solamente lo que hace, sino que se complementa con estos audios. Las autoridades tienen que investigar a fondo ese problema y el presidente tiene que saber desligarse de eso. O sea, decir, listo, que se aclare, que Fiscalía intervenga, que intervengan todos los órganos de control, que se aclare ese problema, si se quiere una intervención internacional que la haya, para que efectivamente ese problema no afecte más la gobernabilidad, porque es que mire, eso se suma al hecho del estado de las reformas. Sí, Uno va claro. muy bien. Eso tiene sus problemitas. Ahora la reforma de la salud que todos creemos que iba a salir, se le van a montar otros problemas adelante. Entonces me parece que hay unos problemas de gobernabilidad de fondo. Y que con unos problemas de gobernabilidad de esos, pues se van a estancar muchas cosas, o se van a ir durmiendo, o va a haber problemas. Además, tiene que llevar ligero los nuevos nombramientos. El gobierno no puede demorar eso, porque esos son fichas fundamentales en todo este tramado. Entonces yo creo que la gobernabilidad está muy afectada. Yo espero que esto se recupere y que cualquier llamado pues a que Petro renuncie o a que se saque Petro de la presidencia me parece que es una canallada. Yo creo que ya no es la salida. La democracia no se puede trabajar así, y porque de por medio está el voto de los colombianos, que fueron los que eligieron a Petro. Ya los colombianos decidirán otra cosa distinta, pero ahora no está de por medio esa iniciativa. Jaime, con respecto a eso, usted nos habla que todo ese tema administrativo, lo que está sucediendo, puede afectar las reformas, pero también se podría afectar la discusión de ley de sometimiento. Si se cae esa ley de sometimiento en el Congreso de la República, ¿qué pasaría con este proceso de negociación? Pues habría que hacer uso de lo que hasta ahora hoy existe, la ley 975 que le aplicó a los paras. ¿Cuál es el problema? Que tendría limitaciones, es decir, los elementos actualizados ahora van a quedar muy difíciles después de sortear la problemática que hay. Lo que se requiere es la nueva ley, para tener todos los elementos constitucionales. Esperemos que no se caiga. Ayer oí a Ariel Ávila diciendo que más o menos se habían ido ganando la votación para los votos que requieren para la ley, pero resulta que los partidos políticos de coalición no está funcionando. Esa alianza, no está funcionando. Puede que de pronto logren manejar algunos de los congresistas de esas coaliciones, pero uno tampoco puede ir solamente sorteando. Petro necesita un gran acuerdo nacional. Petro, para todos estos problemas, necesita aliados. Eso con solo el pacto histórico no funciona. Y hay que decirle a algunos amigos del pacto histórico, ayúdenle a eso. No empiecen a echarle agua sucia a los aliados, que son los que necesita ahora el gobierno. Jaime, en alguna parte de esa propuesta de negociación con bandas de Medellín, del Valle de Aburrá, se ha hablado de la garantía para que esos espacios no vuelvan a ser copados por otros actores, que es finalmente lo que siempre ocurre. Muy buena pregunta. Por eso me gusta a mí la paz total. A mí me gusta por eso, porque coge un elemento que no se ha cogido en los otros procesos. ¿Qué otro elemento? No vamos a seguir con el juego de que se desmoviliza un grupo y llega primero otro grupo ilegal antes que el Estado. ¿Entienden? Entonces, la paz total previene eso. Hay que negociar con el grupo que está en el control, pero también con lo que es posible que puede entrar a operar en ese territorio. Por eso está el sometimiento también, y está el problema territorial, que es otro componente de la paz total. Pero Petro lo tiene claro. El presidente sabe que no se puede repetir eso. El problema radica es hasta dónde eso que ya le corresponde a los gobernadores, a las alcaldías, intervenir, ayudar, apoyar, se está haciendo con planes complementarios. ¿Dónde están también los planes regionales y cómo está buscando esta atención? Pero el llamado que hacen los gobernadores ahora es tan bueno, es tan importante, porque ellos no están diciendo no a la paz total, no están diciendo eso. Ellos están diciendo necesitamos darle coordinación a esto. No podemos seguir nosotros con un problema en nuestros territorios y el gobierno no nos dice nada. O sea, ese elemento se soluciona con eso. Mayor comunicación, mayor coordinación interinstitucional y también a la par de eso una sólida negociación que pueda consolidar la institucionalidad en aquellos sitios donde los van a dejar esos grupos ilegales.
Doctor Jaime, muchos televidentes diciendo qué pesar que usted no fuera el comisionado de paz, un hombre que ha trasegado. No, usted sabe que a usted le gusta ese tema, usted lo conoce. Usted más que ningún otro antioqueño sabe en qué estamos. Pero yo le hago una pregunta. Felipe ahora argumentaba algo parecido. Petro hoy está decepcionado de su gran amigo, usted lo llamó su carnal, su gran Benedetti, que fue el que lo acompañó en toda la campaña. Hoy o mañana podría salir a decir que lo traicionó Danilo, el doctor Danilo, el asesor de paz, el que está ahora comisionado de paz, y decir que se hicieron muchas cosas a sus espaldas. Estamos lejos de eso, estamos lejos de remover el actual comisionado y nombrar a otra persona que tenga más diálogo, porque es que a veces pretende ser blanco y no juntarse con nadie, ir solo, pero usted sabe que esto necesita acompañamiento de los políticos que están en el pacto, de los que no están en el pacto, de los gobernadores, de los trabajadores de los pueblos, de los empresarios, de la academia. Esto es juntos, esto no es uno solo. Y al final dice el presidente, ah, no, este hombre se fue y prometió una cosa en campaña que yo ya hoy no puedo cumplir. No, yo confío en que todo esto se esté comunicando pues al seno del gobierno y que Petro esté cogiendo la rienda de todos estos problemas. Lo que pasa es que yo insisto, hay algunos problemas que se están alargando. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Petro hubiera salido después de la tregua que se decretó bilateral, que no hubo tal bilateral de diciembre, a haber salido a decir, hombre, esa tregua realmente yo me equivoqué. Me equivoqué porque el ELN no la firmó. Me equivoqué porque algunos no había digamos, ni veeduría, ni había control sobre ese problema, no estaban los protocolos, ni de parte del gobierno ni de parte de los grupos ilegales. Y me equivoqué porque siguen accionando como si eso lo hubiera aclarado en ese momento Petro, en enero, en febrero, no sé. Eso hoy tendríamos otro escenario distinto, pero desafortunadamente no se hizo y las cosas se van dando y entonces en el camino como que vamos diciendo a ver cómo se pueden trabajar esas cosas. Entonces, eso es las cosas que decía. Yo confío mucho en que todo esto se arregle para bien del país y para bien del gobierno. Porque yo apoyo a este gobierno, estoy con él, y aún en el tema de la paz total. Pero sí me parece Usted confía en Petro 100%, pero confía en los funcionarios que están con Petro. Esa es la pregunta. O sea, usted confía en Petro, usted es petrista, usted lo oigo decir y confía en Petro. Y claro, pero usted confía en todos los que están acompañando a Petro en este gobierno. No, lo que pasa es que yo todos no los conozco. No he tenido ni tiempo de discutir con ellos, con algunos sí. Pero por ejemplo, con el comisionado no he discutido estos temas. Y no he tenido la posibilidad. Entonces uno haría ya una aseveración mucho más de fondo si tiene esa posibilidad de hacerlo. Pero ya estoy de salida, ya son 32 años en esta vaina, ya estoy pensionado. No, ya no quiero tener más problemas en la vida. Estoy viviendo muy bueno. Gracias, hombre, por acompañarnos y darnos su visión. Es una visión histórica, completamente conocedora, pues un hombre que ha trabajado estos temas por más de 3 décadas, tiene toda la autoridad, todo el conocimiento. Queríamos conversar hoy con él un poco y por supuesto lo aprovechamos también para la coyuntura, que esto está tomando pues, unos ribetes muy complejos, porque el asunto de los audios de Benedetti, esos que filtró y publicó ayer la revista Semana, pues va focalizándose en el tema de la plata, de los 15.000 millones de pesos. Ya incluso hablan del proceso 15.000, por lo que decían esos audios Benedetti, yo conseguí la plata, yo levanté la plata, y si vieran quienes apoyaron en la costa. Entonces aquí ya hay una cantidad de cosas de quienes le creen a Petro, quienes no le creen, que él sí sabía, que no sabía, que sí debe renunciar. En fin, eso se está creciendo y sin duda es el tema de conversación esta mañana. Gracias, Jaime, por acompañarnos. Gracias a ustedes.